Por ejemplo, ¿qué es el derecho a la igualdad? En realidad, y por favor, razónese bien, cuando me refiero a que en realidad no todos somos iguales, porque si cada individuo es distinto al otro, desde un punto de vista natural hablo, ninguno es igual, ninguna persona es igual a otra, al prójimo. Lo que quiere decir en realidad el derecho humano fundamental a la igualdad significa esto. Dicha igualdad es la igualdad de los iguales en similares condiciones. Repito, la igualdad de los iguales en similares condiciones. Por ejemplo, si yo me refiero a las cláusulas de los contratos de los futbolistas, estoy hablando de personas que practican el fútbol profesionalmente, supongamos, y por lo tanto estoy hablando de esa igualdad de los iguales futbolistas que por hacerlo profesionalmente se encuentran en las mismas condiciones. En este caso de la inoculación estamos hablando de una igualdad entre los iguales que comprende, dado el caso específico, a la población en su totalidad. En igualdad de condiciones frente a qué? Frente a una opción, la de aceptar, de consentir, inocularse, y la de no consentir, inocularse, sin que ello signifique una desigualdad. Por lo tanto, quien discrimina entre esa igualdad de iguales condiciones, quien discrimina, quien por ejemplo dice, ya sea en el ámbito público o privado, sí, o te vacunás o pasás a revestir una licencia sin goce de sueldo. Terrible. Es decir, atroz, porque inclusive el salario de una persona tiene carácter alimentario. Es un derecho humano fundamental. Totalmente. Premiar, dar dádivas a favor de una posición en desmedro de otra, significa ni más ni menos, en relación a cualquiera de las dos opciones, viciar en la libertad de consentimiento. Claro. Porque si a una persona se le dice, si no te vacunás, perdés tu salario, no vas a tener con qué darle de comer a tus hijos, a tu familia, está viciando la libertad plena de ese individuo para decidir. Tal cual. Creo que se entiende. Perfecto. Y doctor... Perfecto. Sí. Y también, llamémosle, premiar, inducir al estímulo al que se quiere vacunar, también es viciarle, aunque parezca increíble, también es viciar la voluntad. El libre consentimiento debe ser objetivo e informado. Y ahí estoy respondiendo también, aparte de tu pregunta. Claro. Con una mano en el corazón, ¿vos crees que el defensor del pueblo o el mismísimo presidente de la nación, con su harén de asesores que lo único que saben decir es cuántos infectados hay y cuántos fallecidos hay, pueden darte una respuesta de qué contiene Honestamente no. este producto, llamémosle?
Sí, es un producto con lo que inyectable. se nos quiere inocular. Si inclusive de espaldas a la población se les ha admitido una cláusula de indemnidad. Es decir, que si a vos o a mí nos ocurre algo, para el caso que quisiéramos inocularnos, no tenemos a quién reclamarle los daños y perjuicios. Al respecto hay infinidad de jurisprudencia del Supremo Tribunal Constitucional Español sobre el consentimiento informado, la responsabilidad, qué es el libre consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso yo decía al inicio de este diálogo de que hay un aluvión, una catarata de avasallamiento fáctico y pseudo jurídico en contra de las garantías fundamentales de la ciudadanía. Y esto que estoy diciendo, no tengo ningún problema de debatirlo yo solo, frente al mismísimo presidente de la Nación, y si quiere, frente a todos y cada uno de los gobernadores de las provincias. Y si quiere, con cada uno de los asesores también en el debate. El presidente quiere tener 200 personas a su lado para debatir conmigo esta cuestión. Y allí estoy. Y creo que no podrán aguantar 10 minutos ese debate para que la ciudadanía se dé cuenta de que está siendo víctima en realidad. Pasa, doctor, que claramente tanto los debates jurídicos como los científicos de los médicos, yo que soy psicólogo, también puedo opinar, biotecnólogos, claramente escapan porque con 2 o 3 argumentos y hechos se tienen que retirar, como ha ocurrido en algunos lugares que no han resistido ni 10 minutos. A mí me ha pasado. Contanos. Médicas de la Asociación Argentina de Pediatría, en otro programa que creo que no hay problema de nombrar, producido por Pedro Moreno, sí, de epidemiólogos argentinos, o no, fue en otro programa de Pedro Moreno, que tiene a través de una emisora de Buenos Aires, Integrantes, creo que se llama, que salieron disparadas las dos del programa, del diálogo, del debate, las dos médicas de la Asociación Argentina de Pediatría, una de ellas asesora directa del presidente. No aguantó 5 minutos el debate. Y obviamente en ese mismo programa, el presidente del Poder Legislativo de Jujuy, un diputado Bernis, mano derecha de Gerardo Morales, realmente que quedó frente a la población como un verdadero ignorante y un tirano. No expresó un solo argumento que me permitiera reflexionar sobre si mi posición era equivocada o no. Los argumentos son tan pobres. Porque además, tan pobres. Si me permite agregar esto, sí. Estas cuestiones que estamos hablando de debatir está expresamente consagrado en todos los tratados que tienen que ver con la ética en la biomedicina, médica, científica, en todos los instrumentos internacionales. Por lo tanto, son garantías constitucionales de que todas estas cuestiones, cuando se trata de procesos genéticos, de influencia genética o de tratamientos que hacen a lo genético, deben ser debatidas públicamente en todos los foros, porque todo ello hace a la información que debe poseer el consentimiento de la persona al aceptar o al rechazar inocularse. Doctor, excelente. Quise dejarlo hablar casi todo el tiempo porque tiene una claridad impresionante. A veces yo estoy en muchos grupos y llega información
y alcanza a veces con esta contundencia y esta claridad para que ojalá muchas más personas abran los ojos y también que sepan que no están solos, que hay maneras de defenderse de toda esta invasión terrorista, mediática y de todos lados. ¿Cómo podemos defendernos? ¿Qué acciones podemos ejecutar? Bien. Yo aprovecho para pasar una información desagradable y otra agradable que contesta a tu pregunta. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, es decir, la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado de la provincia de Córdoba, el Poder Judicial, ha dictado una resolución administrativa interna dirigida a todo el personal judicial de la provincia de Córdoba, cuya cabeza o jefe, reitero, es el Tribunal Superior de Justicia. Y todo ello, muy deplorablemente, con el aval del fiscal general, quien en definitiva, judicialmente, es el guardián máximo de nuestras garantías fundamentales. Tal cual. Dicha resolución dice, fue dictada hace 2 días, que el día 1 de septiembre se deben reintegrar todas las personas a trabajar de manera presencial. Sí. Hasta ahí, digamos, está dentro de sus atribuciones. Y me parece bueno. Pero, dice el Tribunal Superior de Justicia, con el aval del fiscal general, Sí. de que podrán presentarse válidamente aquellas personas que al menos hayan recibido una dosis de vacunación. El resto deberán manifestar si se van a vacunar o no. El 1 de septiembre lo tienen que manifestar. Y para el caso que decidan que no, serán pasados a un estado laboral administrativo bajo la característica de licencia sin goce de sueldo. Tremendo. Es horripilante. La propia cabeza de uno de los poderes del Estado, que frente a los tribunales internacionales constituyen autoridades del Estado argentino, se arrogan un poder que la Constitución no les da, que es el de modificar el Código Civil de la Nación. Claro. Porque el artículo 58, 59 dice que ningún ciudadano podrá ser obligado a prestar consentimiento frente a cualquier tratamiento médico y científico, siguiendo los lineamientos de los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, Sí. y modifica de facto el Código Civil de la Nación, interpretando, ordenando, como en la peor época de la dictadura militar, Claro. de que el Código Civil dice lo que no dice. O sea, de que quedan facultados a quitarle la comida a la familia, el salario al empleado, y no puede presentarse a trabajar hasta que no se vacune. ¿Y qué hacer ante esto? Como profundo conocedor del derecho penal, le digo que es una coacción revelada a través de una resolución. Un abuso funcional, ilícito por donde se lo mire. Frente a ello, y ahí viene la otra parte de la pregunta, en primer lugar, quiero a través de tu programa manifestar mi público e inmenso agradecimiento a los empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba que se niegan a inocularse. Para colmo se ven coaccionados a manifestar algo que es confidencial.
Es del ámbito A nadie privado, se le claro. pregunta, señor, ¿lo obligo o se le ordena? Dígame por quién votó. Porque el voto es universal y es secreto. Exacto. Así ocurre con los datos propios de la salud de cada individuo. Es confidencial. No pueden hacerse públicos ni figurar en registro alguno para el placer de los dictadores. Fabián. Entonces, agradezco al personal, a los empleados del Poder Judicial que han confiado delegarme sus derechos para pelear esta cuestión. Y desde ya que aparte de la presentación administrativa, que de suyo va a dar por terminada la vía administrativa, porque no deja opción el contenido mismo de la coacción. Vamos a ir a la justicia federal, porque obviamente ningún ciudadano de la República Argentina puede quedarse, entre comillas, sin justicia. Y si la máxima autoridad del Poder Judicial ha determinado lo que ha determinado, no cabe ninguna duda que es competente la jurisdicción federal. Muy bien. Y hacia allí vamos. Pero aparte, estoy ingresando un amparo de casi 180 ciudadanos de distintas localidades de la provincia de Córdoba y de otras provincias también, para accionando en amparo en contra de la Presidencia de la Nación y en contra de todas y cada una de las provincias, a los efectos de que se tenga como pleno el derecho constitucional a elegir libremente no vacunarse, y que ello no sea razón en todo el territorio de la Argentina a sufrir discriminaciones sobre las demás libertades civiles consagradas por nuestro ordenamiento supremo nacional. Excelente. Voy a empezar este fin de semana a ir parque por parque dentro de Rosario, al mejor estilo doctor Mariano Arriaga. Y esto que nos contás lo voy a volver a escuchar, pues no soy abogado, pero entendí muy claro para compartirlo. Porque la verdad que te felicito por la valentía, por la firmeza con la cual te estás plantando ante poderes que bueno, vienen por todo. Y les vamos a hacer frente con inteligencia y sin dejar pasar estos avasallamientos. Así que lo vamos a seguir, si te parece, cada tanto, cómo va toda esta cuestión. Me parece muy bien. Desde ya te agradezco y déjame también expresar lo siguiente, que en esto para mí va la vida, mi vida, por la ciudadanía. Y también quiero expresar que a mí no me hubiera molestado inclusive que en esta entrevista ni se mencione mi nombre. A mí no me importa mi nombre. A mí me importa lo que digo. Eso es lo que la ciudadanía debe prestar oído, digamos, y razonamiento. No quién lo dice, sino lo que se dice. El contenido. Vamos a replicar en todo lugar que se pueda esta nota para que justamente llegue el contenido. Igualmente vaya el reconocimiento para vos, Fabián Moscovich. Ya sé que el ego lo tenés en el bolsillo y acá se te va la vida desde el ser amoroso que somos todos, ¿no? Pues justamente para salvar vidas, para que no nos coaccionen y vivir bien, en paz, como nos corresponde. Para que los derechos no sean una utopía, una mera utopía, un cuadro para adornar livings. Los derechos tienen que ser plenos y efectivos en su ejercicio concreto. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Descansa un poco
para la próxima entrevista seguramente, porque es un raíz que yo te veo que estás muy presente y se nos va la vida, pero nos vamos a dormir tranquilos. Eso es lo que cuenta al final de cada día. No haber traicionado nuestras convicciones y haber luchado por nuestros ideales. Así es, y el agradecido soy yo. Un abrazo grande y vamos a seguir, a hacer el seguimiento y a replicar por todos lados posibles este contenido. Así que fuerza.